Hoy te voy a enseñar 5 formas que tienes de generar ingresos en TikTok. Además, te darás cuenta de que no necesitas tener muchísimos seguidores para poder generar ingresos y poder tener un sueldo gracias a TikTok. Hola y bienvenido o bienvenida a este vídeo. Mi nombre es Paul Corominas y me dedico a ayudar a otras personas a que entiendan cómo funciona el mundo de las redes sociales, principalmente a emprendedores o a personas que tienen proyectos de marca personal. El objetivo es que aprendas a crecer en redes sociales y sobre todo a poder monetizarlas. Ya sabemos que TikTok es una red social en la que es muy fácil crecer. Con poco esfuerzo es muy fácil crear muchas piezas de contenido y rápidamente tener nuestras primeras visitas. De hecho, tengo muchos clientes que me vienen y que tienen incluso más seguidores que yo. He hecho mentorías a personas que tienen más de 1 millón de seguidores. ¿Y cuál era lo que me preguntaban este tipo de personas? Pues me venían y decían, vale Paul, yo tengo muchos seguidores, pero ¿cómo puedo generar ingresos? Porque estoy viendo que hay personas que tienen 10.000 seguidores y están ganando muchísimo más dinero que yo. Pues bien, en el día de hoy te voy a explicar las 5 formas que tenemos para poder generar ingresos en TikTok. Vas a poder ver cuál de estas formas se adapta mejor a ti y a tu cuenta. La primera forma que tenemos de generar ingresos en TikTok es el fondo de creadores. El fondo de creadores básicamente es un dinero que da a los creadores sencillamente por subir contenido. Es un programa que no va relacionado con la publicidad de la plataforma, pero sí con las visitas. Es decir, cuantas más visitas tengamos, más dinero generaremos. Pero vamos a ser sinceros, para poder generar un sueldo gracias al fondo de creadores vas a necesitar muchos millones de visitas mensuales. Solo las cuentas realmente grandes pueden sacar un sueldo gracias al fondo de creadores. Así que es bastante complicado, pero puede ser una ayuda y unos ingresos extra. Además, el fondo de creadores está solamente disponible en Europa y en Latinoamérica lamentablemente todavía no ha llegado. Para solicitarlo lo que necesitas es tener primero de todo una cuenta de pro o creador, ¿vale? Tener más de 18 años y aceptar pues las condiciones del fondo de creadores, básicamente. Y también necesitas un mínimo de seguidores y de visitas al mes. Pero bueno, como he dicho al principio del vídeo, que aquí lo que queremos es precisamente poder generar ingresos con pocos seguidores, el fondo de creadores no es algo que seguramente te afecte a ti, a no ser que, como os digo, tengas muchas visitas todos los meses. Así que vamos con la siguiente forma que tenemos de ganar dinero en TikTok. La segunda forma que tenemos de ganar dinero en TikTok es utilizar el marketing de afiliados. ¿Qué es el marketing de afiliados? Pues bueno, básicamente, para que lo entiendas, es: tú vas a vender, vas a recomendar un producto o un servicio de una empresa y tú te vas a quedar una comisión por cada venta. Hay muchas empresas que ofrecen servicios de afiliación y básicamente tendrías que encontrar alguna que se adapte a tu contenido. Por ejemplo, una de las empresas más famosas que tiene afiliados es Amazon. En Amazon es tan sencillo como registrarte, hacerte una cuenta como afiliado y empiezas a recomendar productos que los vas a poder poner en el link de tu perfil de TikTok y recomendarlos en los vídeos. Para cada venta que tengas vas a quedarte una comisión. Si haces contenido, por ejemplo, de tecnología y estás hablando de móviles, pues es buena idea poner links de afiliado para que la gente pueda comprar los móviles que está recomendando. Si haces contenido de maquillaje, pues exactamente lo mismo con los productos que enseñas. Pero esto no solamente está en Amazon, hay muchas empresas y muchas tiendas que tienen programas de afiliación porque son muy rentables. Tienes que fijarte en qué productos son los que van más acorde con el contenido que haces y mirar si hay ciertas empresas en tu sector que tienen programas de afiliado. Por ejemplo, Hotmart es una plataforma de cursos online que también tiene una plataforma de afiliación en la que puedes vender cursos de otras personas. Si haces contenido, por ejemplo, de cocina y no tienes una formación tuya 100%, pues puedes vender la formación de otra persona, por ponerte un ejemplo. Las comisiones dependerán de cada empresa. Hay veces que te puedes llevar una comisión de un 5, un 10, un 20 o incluso un 40%. Claro, estamos hablando de que si estamos vendiendo productos que cuestan 100 euros y tú te vas a quedar 40 euros por una venta, pues realmente está muy bien. Así que si te interesa trabajar con marketing de afiliados, toca investigar un poquito tu sector y qué empresas tienen estos formatos de afiliación. La tercera forma que tenemos de ganar dinero en TikTok es haciendo una tienda de dropshipping. ¿Qué es el dropshipping? Pues bien, es algo parecido al marketing de afiliados, pero un poquito más complejo. En este caso se trata de abrir un e-commerce, crear tu propia tienda online, pero no vas a vender productos tuyos, sino que vas a tener distribuidores
que van a vender los productos por ti. Es decir, tú tienes la tienda, tú vendes el producto, pero tú no necesitas tener un almacén físico con ese producto que estás vendiendo, sino que se contacta directamente con el distribuidor y el distribuidor envía el producto al cliente. Es decir, tú en ningún momento no ves el producto, no necesitas almacenes, no necesitas nada. Sencillamente esta página web. Aquí la clave es en los márgenes de beneficio que te vas a quedar. Es decir, a ti te van a pagar 20 euros, vas a comprar el producto por 10 y por lo tanto te quedas 10 euros de margen. Esto, como os digo, es muy parecido al marketing de afiliados porque al final te quedas un porcentaje de un producto que no es tuyo, pero es mucho más complejo porque ya tienes que crear tu página web y tal. Yo personalmente tuve una tienda de dropshipping durante un tiempo que la hice a través de Shopify y la verdad que fue una experiencia bastante interesante y bastante rentable. Pero sí que es cierto que tener un e-commerce, aunque sea un dropshipping, es trabajo. La cuarta forma que tenemos de generar ingresos a través de TikTok es gracias a los patrocinadores. Mirad, yo he sido creador de contenido durante muchos años y he trabajado con muchas marcas promocionando sus productos o sus servicios. Y es que es eso, tener patrocinadores. Te viene una empresa y te dice, oye, te vamos a pagar tanto dinero para que recomiendes nuestro producto o nuestro servicio. Si haces contenido, por ejemplo, de ropa, de outfits y tal, te viene una empresa, te viene el Pull&Bear y te dice, mira, te enviamos este producto y te vamos a pagar tanto para que lo enseñes y nos menciones en un vídeo. Trabajar con patrocinadores es relativamente fácil y es muy rentable. El único inconveniente es que aquí sí que necesitas tener un mínimo de audiencia, necesitas tener un mínimo de seguidores y un mínimo de visitas porque si no, no le puedes ofrecer nada a una marca. Piensa que las marcas, para que te paguen, lo que van a necesitar es que tú les garantices un impacto. A la que tengas ya pues unos 100.000 seguidores, por ejemplo, vas a ver que te van a empezar a contactar marcas para que promociones sus productos o sus servicios. Pero igualmente, si todavía no te han llegado marcas para patrocinar, lo que puedes hacer es ponerte tú en contacto con ellas. Piensa el contenido que estás haciendo, qué marcas tienen sentido con el contenido que estás haciendo y empezar a contactar con estas marcas. Puedes buscar los mails de contacto en sus páginas web, puedes contactar a través de las redes sociales y decirles, oye, mira, soy esta persona, hago este tipo de contenido y tengo estas visitas mensuales. Si te interesa, puedo ofrecerte un servicio publicitario, pues enseñando tu producto o tu servicio y te voy a cobrar tanto. Cuando yo empecé en YouTube, por ejemplo, conseguí mis primeros patrocinadores de esta forma. Después no, después ya te vienen solos y ya no te tienes que preocupar. Pero aquí es muy fácil porque, como te digo, te pagan para promocionar algo directamente. Fácil y rentable. Y la quinta forma que tenemos de generar ingresos en TikTok, la quinta y la mejor, por cierto, es obviamente tener tus propios productos o tus propios servicios. Por ejemplo, ¿yo qué hago? Yo hago contenido de cómo crecer en redes sociales en mi cuenta de TikTok. Por lo tanto, ¿cómo voy a generar ingresos? ¿Con el fondo de creadores? Pues no, yo ni estoy en el fondo de creadores, ya te lo digo. ¿Con marketing de afiliados? Podría ser una opción, pero no lo estoy haciendo. ¿Con dropshipping? No, ya tuve una tienda de dropshipping y ahora no quiero abrir otra. ¿Con patrocinadores? Pues podría trabajar con patrocinadores, de hecho ya lo sigo haciendo en muchas ocasiones. ¿Pero cuál es mi principal fuente de ingresos? Mis servicios. Como hago contenido de cómo crecer en redes sociales, pues yo ofrezco servicios en los que me pagan para que les ayude de forma individualizada. ¿Qué puedo vender también? Pues productos. En mi caso, infoproductos, ya que hago contenido formativo que puedo sacar, por ejemplo, un curso. Yo puedo sacar varios cursos, varias formaciones y de esta forma voy a monetizar a mi audiencia. Tener tus propios productos o tus servicios es clave porque al final no tienes que depender de si te vienen patrocinadores o no, no vas a tener ese problema de las comisiones en marketing de afiliados o en dropshipping, es decir, tú todo lo que generas va a ir por ti, pero claro, es un trabajo de tener que producir estos productos o de ofrecer estos servicios. Por ejemplo, en el caso de que hagas contenido formativo de ciencia, de lo que sea, es muy sencillo. Puedes ofrecer asesorías, puedes vender cursos, puedes hacer este tipo de cosas. Tú piensa que si tú tienes, por ejemplo, 10.000 seguidores, que no es tanto en TikTok, o sea, 10.000, todo el mundo lo puede conseguir fácilmente, con paciencia, y estás vendiendo un curso que cuesta 100 euros, y pongamos, por ejemplo, que tienes, yo qué sé, 100.000 visitas al mes, que es poco en TikTok, es decir, es relativamente fácil de conseguir. 100.000 visitas al mes. Claro, si estás vendiendo un producto de 100 euros, solo vas a necesitar que de estas 100.000 personas que te ven todos los meses, te compren 10. Con 10
vas a tener ya un sueldo de 1000 euros. Así que como ves, te das cuenta de que no necesitas muchos seguidores para poder generar ingresos. Porque con 10.000 seguidores, pues si vendes un producto de 100 euros, lo puedes vender 10 o te lo compran 20 o 30 o 50 personas al mes. Eso ya dependerá pues de la calidad de tu producto, de lo bien que lo vendas y todo este tipo de cosas. Pero como ves, no necesitas muchos seguidores. Entonces, en función del contenido que hagas, del sector en el que estés, vas a tener que pensar un producto que le interese a tu público. Y si todavía no te has especializado en un sector determinado o en un tipo de público determinado, yo te aconsejaría que lo hagas, porque de esta forma es mucho más fácil monetizar tu cuenta de TikTok. Así que nada, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya encantado. Creo que es un vídeo súper completo, detallando y hablando bien de cada una de las formas que tenemos de generar ingresos en TikTok. Si te ha quedado alguna duda, la puedes dejar por aquí abajo en los comentarios. No olvides suscribirte a este canal si todavía no lo estás, y nos vemos en un siguiente vídeo. Adiós.